Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas. ¿Soy yo ya? Buenas tardes a todas, a todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto Belisario Domínguez a la participación en este foro, en donde nos corresponde hablar sobre cambios legislativos y órganos constitucionales autónomos, definiendo si son nuevas o viejas facultades las que ejercen. Y agradecer también la oportunidad de compartir este panel con el doctor David Arellano, con Lourdes Morales, con Pedro Salazar, con quien ya hemos estado en varios temas recientemente, justamente vinculados con los órganos autónomos. Una disculpa por el retraso, pero estábamos atendiendo al relator de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión, discutiendo de los asuntos que mañana empezarán a desahogarse en materia de la ley reglamentaria en telecomunicaciones, y pues se prolongó mucho la reunión que tuvimos con organizaciones civiles. Bueno, yo quisiera empezar primero por tratar de que ubiquemos en su concepto qué es un órgano constitucional autónomo, o un órgano que goza de autonomía constitucional. Y he traído dos definiciones de dos expertos que tienen visiones coincidentes desde trincheras muy distintas. El caso, por ejemplo, para Jaime Cárdenas, los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. Y para Yasvé Manuel Carrillo Fuentes, se trata de órganos que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica y que son depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar o transparentar ante la sociedad con la misma igualdad constitucional. O sea, en resumen, estamos hablando de órganos del Estado mexicano que, como muy bien nos señalaba David Arellano, gozan de autonomía, no son independientes del Estado, y cuyos integrantes son servidores públicos que deben cumplir con la responsabilidad que mandata la Constitución y las leyes. ¿Por qué digo esto, que son servidores públicos? Porque durante muchos años se estuvo acuñando esta idea de que los órganos autónomos eran órganos ciudadanizados, como si los políticos no fuéramos ciudadanos o si los servidores públicos no asumieran responsabilidades en su carácter de ciudadano. No, al contrario, son servidores públicos que tienen responsabilidades establecidas en la ley, que deben de cumplirlas estrictamente y que, al igual que cualquier otro servidor público, su incumplimiento, pues también, o su actuación en sentido contrario al objetivo para el que fueron electos, pues son sujetos también de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cómo se encuentran actualmente establecidos en la Constitución las facultades de estos órganos? Yo quisiera primero ubicar cuáles son las facultades coincidentes entre todos estos. Todos ellos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, gozan de autonomía presupuestaria, tienen autonomía política y jurídica para su toma de decisiones, crean normas jurídicas sin participación de otro órgano del Estado, no están sujetos a ningún poder de la Unión, no tienen influencia de ninguna fuerza política, o al menos esa es la aspiración que todos queremos tener para evitar el cuotismo, el reparto y la asignación de sus integrantes entre los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios. Tienen un estatuto jurídico especial que los resguarda de presión o influencia de los poderes fácticos. Se integran por personas con reconocido prestigio y experiencia en la materia, gozan de imparcialidad y neutralidad ante la opinión pública. Sus miembros gozan de garantías de designación, inamovilidad, duración y remuneración suficiente, aunque claro, son sujetos de remoción por causa grave o excepcional, como lo establece la propia ley.
la temporalidad de su nombramiento es mayor en lo general que la duración de las demás autoridades políticas. Para asegurar su imparcialidad, no pueden desarrollar actividades públicas o privadas remuneradas, excepto de beneficencia y docencia, por los cuales no deben percibir salario. Las decisiones que adoptan deben ser de manera colegiada y tienen que presentar informes públicos y realizar comparecencias ante el órgano parlamentario que los designó. Yo, enumerando de manera muy puntual lo que son las funciones, facultades y responsabilidades que son concurrentes todos los órganos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene funciones y atribuciones distintas, y en particular creo que en esta legislatura pues hemos entrado a una especie de autonomitis, una fiebre de autonomitis muy creativa, donde solamente de contar con 3 órganos autónomos constitucionales antes del inicio de esta legislatura, ahora estos se han incrementado de manera muy significativa. Al inicio de esta legislatura solamente teníamos 3 órganos autónomos: el Banco de México, que es presidido por un gobernador, es el único caso donde quien lo encabeza no es un presidente, y que tiene atribuciones y facultades muy importantes, vinculantes con el ejercicio de la política económica del país. El Banco de México dicta la política monetaria, a la cual debe sujetarse el gobierno federal. Teníamos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, quien es el órgano responsable de la generación de la información pública en los temas de estadística y de geografía, y teníamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que goza de autonomía, pero cuyas recomendaciones no son vinculantes obligatorias con la autoridad. 3 órganos con la misma naturaleza jurídica, con autonomía constitucional, pero con diferentes composiciones. Órganos, en estos casos los 3 unipersonales, que no trabajan en sesiones de carácter colegiado. Y en esta legislatura se han creado 7 nuevos órganos constitucionales. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que se creó en febrero de 2013, el órgano garante de acceso a la información pública y de transparencia, el EFAI, que pasó a convertirse en un órgano autónomo y que también con la reforma constitucional esa autonomía se dotó a los órganos garantes en las entidades de la República, y se dictará una ley general para homologar y establecer los estándares mínimos que debe contener la legislación en los estados, salvaguardando el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y la protección de sus datos personales. Se le dotó de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en febrero de 2014. Se dotó de una nueva autonomía al Instituto Nacional Electoral, aunque el IFE ya era un órgano autónomo. Ahora solo quiero referirme en particular más adelante a este tema. Hoy tiene nuevas facultades y atribuciones. Se crea la Fiscalía General de la República, esta vieja demanda de autonomía del Ministerio Público, la cual entrará en vigor hasta el año 2018 con el cambio de gobierno. Lo mismo sucederá con el Coneval. Y se han creado 2 órganos autónomos en materia de competencia económica, la Comisión de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 7 nuevos órganos constitucionales, cuyos mecanismos de designación, cuyo número de integrantes y cuyas facultades son muy disímbolas. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, surge de una propuesta del Ejecutivo Federal que debe ser aprobada por los senadores de la República por las 2/3 partes, y tienen la facultad, ya integrado este órgano autónomo, de elegir a su presidente.
Son 5 sus integrantes, 7 años de duración y tienen nombramientos escalonados. El caso del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, es propuesto por el Senado de la República, lo designan los senadores, se envía la designación al Ejecutivo Federal, este tiene la facultad de vetar la totalidad o alguno de los miembros designados por el Senado de la República, quien podría hacer una segunda votación, ya no por mayoría calificada, sino por más del 60% de la votación, remitiría de nuevo al Ejecutivo Federal la propuesta, y si no la acepta el Ejecutivo, regresa al Senado y este hace ya el nombramiento definitivo sin que el Ejecutivo pueda hacer ya ninguna nueva valoración. Eligen ellos mismos a su presidente, y ya ven que el lío se ha formado por el caso. Son 7 sus integrantes, con una duración hasta de 7 años y nombramientos escalonados. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, lo proponen los diputados, lo designan los diputados, deciden a su presidente, 7 años de duración, hasta 4 años de duración, con nombramientos escalonados. El Instituto Nacional Electoral lo proponen los diputados, ellos pueden establecer un mecanismo, como fue el caso ahora, y se hizo extraoficialmente en la designación de los últimos consejeros del IFE a propuesta de un consejo de evaluación externo, donde participaron distintas evaluaciones públicas, lo elige por mayoría calificada, ellos mismos eligen al presidente ahora del Instituto Nacional Electoral, que tiene una duración hasta 9 años, con nombramientos escalonados. La Fiscalía General de la República, que será unipersonal, electa por el Senado, por supuesto, ahí también con opinión o veto del Ejecutivo Federal, durará 9 años en el encargo, y bueno, pues ahí no puede ser escalonado porque recae en una sola persona. Y la Comisión Federal de Competencia Económica, y aquí el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son propuestos por un comité y son designados por el Senado de la República. El comité está plenamente identificado con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, está el Banco de México y el Instituto de Evaluación Educativa. Duran 9 años en el encargo, 7 integrantes en cada uno, y aquí en el Senado se nombra el presidente de los mismos. Como ustedes ven, tenemos una gran diversidad y complejidad en los mecanismos de definición de las funciones, alcance, atribuciones de los órganos colegiados, de los órganos autónomos, que van desde órganos con un poder unipersonal, la representación unipersonal, hasta órganos colegiados, algunos con una fuerza vinculante muy importante, no solamente ahora el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, otros solamente con facultades para emitir recomendaciones que pueda atender o no la autoridad, el caso no solamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también el caso de Coneval, cuyas resoluciones no necesariamente serán vinculantes para la autoridad. Entonces, esta idea de este fenómeno, yo digo, de autonomitis que ha venido surgiendo, paralelamente y de forma curiosa, ha venido acompañado de un proceso de centralización de nuevas facultades al gobierno federal. Y se refleja mucho en la propia composición de los órganos con autonomía constitucional. Voy a poner ahorita solo un ejemplo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ahora va a definir los mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio, de los trabajadores de la educación, con lo cual pues ya no habrá ninguna intervención de los gobiernos de los estados, que en realidad siempre ha estado centralizado el manejo de la negociación y de las condiciones generales de trabajo del magisterio
en el gobierno federal, pero eso va a implicar, por ejemplo, la virtual disolución de las condiciones generales de trabajo de los maestros, que ya no sean sujeto del apartado B y de sus condiciones generales de trabajo, sino de los lineamientos que establezca el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Otro ejemplo de esta centralización es la creación del INE, en donde la verdad el objetivo original era centralizar absolutamente toda la organización y desarrollo de los procesos electorales, lo cual generaba una contradicción en cuanto a la invasión de las facultades soberanas de los estados para resolver sobre su régimen de gobierno interior. Y todo porque el punto de partida fue el querer, se decía, tengo muy clara o presente la frase, que lo que se pretendía era desmantelar el secuestro que los gobernadores tenían de los órganos electorales en sus estados. Lo que no decían es que no era solo responsabilidad de los gobernadores, sino de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios, que incluso teniendo mayorías distintas a la del partido que representaba el gobernador, le entregaban el control o perdía, o sea, se perdía la autonomía del órgano electoral. Yo siempre pongo, por ejemplo, el Estado de México, donde siendo mayoría las bancadas del PRI y del PAN le entregaron al gobernador del estado, no les digo su nombre porque todos lo conocen, ahora está en otras funciones, el control del Instituto Electoral del Estado de México. Y ahora se le quitan lo que eran facultades originarias de los estados para trasladarlas al Instituto Nacional Electoral, desde el nombramiento de los integrantes de los órganos locales, los famosos OBLES, organismos públicos locales electorales, que van a acabar llamándose también institutos locales, afortunadamente, en donde el nombramiento lo hace la autoridad nacional, pero los recursos, el patrimonio, lo aporta el gobierno del estado, y se ha formado un modelo híbrido que va a tener una prueba muy difícil por superar el próximo año. Si no es que porque 2 estados no han cumplido con el mandato constitucional de armonizar su legislación local, y un buen número, todavía no tengo el dato definitivo el día de hoy, no ha publicado las reformas en la armonización de la legislación electoral local, lo cual implica pues, que no estarán en vigor en tanto no se publique, y puede generarse un vacío jurídico para la elección del año entrante, que se resolverá con decisiones, si es que existen, pues, administrativas y jurídicas del propio Instituto Nacional Electoral. Y esta contradicción entre tantos órganos autónomos y esta búsqueda de descentralización tiene que ver, desde mi punto de vista, pues con la resistencia que existe todavía en avanzar en una reforma al sistema político de nuestro país, donde por un lado se pretende acotar las facultades del Ejecutivo Federal para que se ejercen a través de órganos autónomos que puedan tener mayor confianza en temas que son de mucha polémica de carácter público, pero al mismo tiempo se van dando pasos a una mayor centralización en demérito del federalismo y la autonomía de los estados y los municipios. Basta ver desde la primera reforma que hizo este gobierno en la Ley Orgánica de Administración Pública, creando 2 supersecretarías, concentrando en gobernación las tareas de gobierno interior, seguridad pública, seguridad e inteligencia nacional, o la Secretaría de Hacienda, que ahora no solamente programa, presupuesta, recauda, distribuye, sino también fiscaliza, y falta la aprobación de que ahora autorice la deuda de los estados con la reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios. La idea del mando único en materia de seguridad pública, que se ha venido haciendo de facto, y otros temas. Y yo por eso creo que tenemos que ir avanzando, no solamente en tener mucho mayor certeza y claridad en la integración de los órganos autónomos, para que estos gocen de plena autonomía. Es muy interesante ver cómo durante sus sesiones muchos consejeros en órganos o comisionados en los órganos autónomos se paran
a recibir o hacer telefonazos para poder tomar decisiones que deban tomarse allá adentro, pero también dotarlos de fuerza jurídica para que en todos sus resoluciones, además de colegiadas y autónomas, sean vinculantes para la autoridad en beneficio, no de demeritar las facultades de algún poder público en particular, sino para garantizar lo que es más importante, el derecho de los ciudadanos en las áreas de competencia de cada órgano. Ahí le dejo, estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, senador. Bueno, el senador nos hizo unas buenas precisiones conceptuales.